Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a esta, nuestra primera clase del Seminario de Comercio Exterior y Mercosur cursado 2020. En esta ocasión vamos a ingresar al análisis del proceso de integración. Es uno de nuestros 4 ejes temáticos que lo vamos a desarrollar a su vez en 3 partes. Entonces, preparados para este proceso de integración. En la clase de hoy vamos a analizar la integración desde 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, vamos a darle paso a las nociones, a los conceptos, a las definiciones, a la etimología de la palabra. En segundo lugar, vamos a hablar de los rasgos que nos permiten identificar al proceso de integración. Y por último, vamos a referirnos a los objetivos de la integración. Aclaro que esta clase deberá ser integrada con el material o texto o apuntes que oportunamente están subidas a la plataforma virtual y que habrá de servirlos para responder el cuestionario de preguntas del trabajo práctico y posteriormente del parcial. En el primero de los aspectos del proceso de integración, es decir, en cuanto a las nociones atañe, vamos a desarrollar la etimología de la palabra integración, ciertas limitaciones que existen a la hora de pensar los estados en desenvolverse en forma unitaria y por ello acudir a la integración, y por último, las definiciones. Para estudiar las definiciones, habremos de hacerlo desde 3 ángulos totalmente distintos. Una concepción comercialista, la otra funcionalista y la última estructural. Entonces, vamos a adentrarnos al fenómeno de la integración, que como tal tiene su origen en la discusión de orden jurídico internacional. ¿Cuál es la noción de la soberanía de los estados? Siempre cuando piensen en el fenómeno de integración, piensen en esta red de estados que provoca múltiples consecuencias, una mayor integración, pero por sobre todo limita la soberanía. Entonces, este es el objeto de nuestra discusión. ¿Hasta dónde puedo yo, Estado, ceder la soberanía para poder integrarme a otros estados, a otras culturas, a otra economía? La palabra integración proviene de la voz latina integratio o integratio, como está escrita, que significa componer un todo con sus partes integrantes. Cuando pensemos en el todo, pensemos en esta red integrada de estados, y cuando hablemos de partes, pensemos en cada uno de los estados que tiene su soberanía, que tiene su idioma, que tiene su cultura, su idiosincrasia, su política económica. Cuando hablemos de integración, lo vamos a hacer a lo largo de este curso en 2 ámbitos totalmente distintos. Hay un escenario internacional global y hay escenarios que llamamos los subsistemas regionales, como por ejemplo Mercosur, por ejemplo, acuerdos tales como el Pacífico Norte y demás. Vulgarmente decimos que la integración es un medio o una herramienta por el cual los estados buscan superar sus limitaciones. Desde luego, en forma asociada, es totalmente distinto y podré lograr mayores objetivos a que si el estado emprende su realización en forma individual. Así pues, la integración entonces plantea un espacio geográfico mucho más amplio que el propio de los estados nacionales. Para eso, piénsese qué enorme espacio y qué mercado constituye Mercosur, que trasciende las fronteras de nuestro país y del resto de los países, para armar una zona geográfica totalmente integrada y amplia en su disposición. ¿Y cuáles son esas limitaciones que buscamos superar a través de la integración? Primero, la limitación al desarrollo que plantea una economía internacional. Como todos saben,
estamos sumergidos en esta globalización donde las economías de escala a nivel internacional nos proponen cada vez desafíos más difíciles y escollos más duros de superar con esto de la tecnología avanzada. Esto es lo que buscaremos superar a través de la integración y por ende trascender la estrechez de los mercados nacionales. Nosotros como mercado nacional tenemos, por supuesto, ciertos límites, no solo en la cantidad de consumidores, sino también en la calidad y en los servicios que se prestan. Podemos buscar consumidores trascendiendo nuestros mercados y a la vez nosotros en estos estados podemos consumir otros productos y servicios que se nos ofrece en otros mercados. También otra de las limitaciones es la escasez de capital recurrente en nuestro país y el alto costo del proceso de industrialización que nos impone cada vez más estar a la altura de una economía internacional. Para todas estas limitaciones, la integración entonces es la respuesta del Estado que nos permitirá salir de esta crisis y de estas limitaciones. Para definir o conceptualizar lo que debe entenderse por integración, tenemos que centrarnos en el estudio de tres ópticas totalmente diferentes. Una concepción comercialista que tratará de explicar la integración desde el punto de vista de la economía, es decir, de una integración geográfica que elimine barreras, que permita la circulación de bienes y servicios. O bien desde el punto de vista funcionalista, donde se dejará de lado este aspecto prácticamente liberal para ir a un aspecto proteccionista, donde lo que importe no es tanto la restricción de barreras arancelarias o discriminación, sino más bien un acompañamiento de los estados al proceso de integración. Y por último, tendremos la mirada de una concepción estructural que nos explicará que el fenómeno de la integración no es solamente económico, sino también jurídico e institucional, porque todas las instituciones de un Estado acompañan esta suerte de asociativismo con el resto, esta integración. Porque integración, recordemos, significa ceder alguna de las prerrogativas de la soberanía en pos de organizarme con otros estados y, por qué no decirlo, reconocer una autoridad supranacional, como lo es actualmente en la Unión Europea, donde cada uno de los estados tiene su soberanía, pero reconoce en los órganos supranacionales que están por encima de ellos una autoridad superior a nivel Unión Europea. Vamos entonces a analizar la definición que nos propone de lo que debe entenderse por integración, la concepción comercialista. Para los comercialistas, los estados deben entregar alguna de sus prerrogativas de soberanía para constituir un área o un espacio geográfico dentro del cual puedan circular o discurrir libremente y reciban el mismo trato las personas, los bienes, los servicios y los capitales. Piénsese entonces una gran zona geográfica entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, en este Mercosur, donde podamos trascender las fronteras sin ningún tipo de limitación, donde mi título profesional valga no solamente en Argentina, sino en cualquiera de los países de la zona, donde no haya restricción arancelaria en los productos y servicios que de un país a otro puedan circular. Entonces, la concepción comercialista, por un lado, propone una zona de libre circulación y por otro lado, esta misma concepción o corriente propone que los estados pongan en marcha un programa, un proyecto para ir eliminando gradualmente barreras o lo que se le llama las discriminaciones al comercio exterior, se traten de aranceles u otras restricciones. Nosotros en otros años en la carrera habíamos visto derecho comercial. Este derecho comercial concebido como el comercio interior dentro de un país. Ahora, lo que nosotros vamos a ver en esta materia es el comercio exterior. Y llámese comercio exterior al traslado de la mercadería, de servicios y demás de un estado a otro.
No importa que exportadores e importadores, porque así se llamarán ahora los vendedores y compradores respectivamente, tengan distinta nacionalidad. Lo que nos importa es el traslado transfronterizo de las mercaderías y servicios. De modo tal entonces que la concepción comercialista lo que hace es proponer un programa para eliminar los impuestos, para eliminar las barreras, para eliminar las tasas aduaneras que implique el paso de un producto fabricado o comercializado en un país hacia otro. Desde luego, la concepción comercialista, habrá de aspirar entonces hacia una economía de mercado, a la libre concurrencia, a la eliminación de las barreras arancelarias. Por oposición a la concepción comercialista, se erige la concepción funcionalista, es decir, que la mirada pasa a ser de una ideología o política liberal a una política más bien integracionista, protectora, intervencionista del Estado. Por eso es que el concepto se centra a raíz de que la integración consiste en que un grupo de países que persiguen su desarrollo se reúnan para dar un trato preferencial y recíproco a sus producciones. Pero no queda allí, sino que la concepción funcionalista concibe a la integración como la coordinación y el aporte de políticas internas y externas a ciertos problemas económicos. Como verán ustedes, es esa intersección de políticas internas y externas de cada uno de los estados, y por eso esta concepción toma a la intervención no solamente desde el punto de vista comercial o económico. La idea estructural o concepción estructural, por último, no solamente marca el terreno desde lo económico o comercial, sino también implica la integración en un proceso solidario de las economías participantes. Hablar de un proceso estructural de integración no significa los pactos y acuerdos desde la economía, sino también es un pacto donde las partes ceden aún más las prerrogativas soberanas e institucionales, realizan acuerdos conjuntos y ponen en juego la institucionalidad. Por eso la estructura. Cómo un Estado se adapta o se ayorna a la integración con otro, sencillamente acoplando su legislación, incorporando la legislación de otros países, celebrando tratados que para nosotros a través de la Constitución son ley fundamental, pero para que sean ley fundamental debemos receptarlo conforme a nuestra Constitución a través de una ley del Congreso. Entonces, en la medida en que flexibilicemos la relación con los otros países, habremos de estar llegando en el buen camino del proceso integracionista, adaptando nuestra legislación y nuestras instituciones a ello. Vamos a analizar ahora cuáles son los rasgos que distinguen la integración, cuando estamos en presencia de la integración. En primer lugar, la integración debemos concebirla como la agrupación o el agrupamiento voluntario de los estados. No tiene que ser forzado bajo ninguna circunstancia o que sea fruto de una intimación o de una necesidad que torne necesaria el acuerdo entre los estados, sino más bien el rasgo es el agrupamiento voluntario. Por eso podemos concebir la integración como un proceso o como un estado de situación. No significa lo mismo. Son dos momentos distintos. El proceso de integración, que es lo que estamos viendo, implica una serie de pasos, ¿no es cierto?, para llegar a un fin determinado. Es el camino para llegar a un fin, mientras que el estado de situación es el proceso acabado, es un estado, es una situación, un estatus de la integración. Por ejemplo, llegar a decir el Mercosur es un proceso que se va tornando la integración, pero cuando este proceso culmine estaremos hablando de un estado de integración que no significa lo mismo. Para hablar de integración, observaremos que los estados deben declinar sus facultades soberanas en pos de organismos supranacionales para poder integrarse
a otros estados. En tercer término, debemos distinguir lo que significa relación de interdependencia y solidaridad, porque la solidaridad implica un acuerdo voluntario, un proceso de integración voluntaria donde estén en juego varios factores culturales, étnicos, incluso religiosos, institucionales, que se dan entre varios estados. Pero una relación de interdependencia puede suponer acuerdos bilaterales entre dos o más estados donde no tengamos ningún tipo de solidaridad. ¿Por qué? Por ejemplo, los acuerdos de Argentina y Gran Bretaña son parte de acuerdos de proceso de integración de interdependencia, más no existe solidaridad entre ambos estados por los motivos conocidos por todos que nos separan. Hablar de integración significa nuevas formas de organización económica para adaptarnos al mundo, para adaptarnos a esta globalización. Y desde luego también tiene que estar intervenida por el Estado. El Estado es el sujeto y protagonista fundamental en este proceso. El Estado va a intervenir como sancionador de leyes, como ejecutivo en los actos de integración, firmando convenios, adaptando nuestras instituciones y demás. Por último, los objetivos. ¿Qué es lo que nos proponemos para integrarnos con otros estados? ¿Qué es lo que se propone la integración? ¿Para qué estudiamos la integración en este seminario? En primer lugar, para ampliar las dimensiones de los mercados nacionales circunscriptos no solamente a los límites geográficos, sino a las necesidades de consumo de bienes y servicios. Con la integración buscamos promover el desarrollo y el crecimiento económico de un estado y por supuesto, de los productores de bienes y servicios. Maximizamos la capacidad de desempeño en el plano internacional, porque obviamente al constituir una dimensión de mercado mayor, podemos insertarnos en el mundo de otra manera que si fuéramos como Estado únicamente. Y desde luego, reducimos los desniveles nacionales en el desarrollo económico. Muy bien, entonces, con estas líneas quiero terminar nuestra primera entrega, que es nuestra clase de hoy. No sin antes decirles que a la brevedad les habré de subir algunas preguntas de aplicación para que con la clase y con el material que ya tienen en la plataforma podamos avanzar en este cursado conforme al cronograma que les ha sido publicado. Ha sido un gusto estar estos minutos con ustedes. Espero que tengan una buena jornada. Será hasta la próxima clase donde nos volveremos a encontrar seguramente y como siempre les digo, que tengan una exitosa jornada y hasta entonces y muchas gracias.